Bien. El tema a tratar va a ser dinámicas educativas aplicadas a la comunidad. Estas van a ser dinámicas dedicadas a grupos. A lo largo de nuestro curso hemos estado llevando a cabo el estudio de diferentes técnicas, ¿no? Entonces, entonces esto nos va a facilitar el trabajo en tu vida profesional. Hemos hecho, por ejemplo, dinámicas con la ayuda de instrumentos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, los trípticos, los díticos, los rotafolios. Hemos hecho también con murales, ¿no? Hemos hecho también con diferentes tipos de actividades y técnicas con dinámicas educativas que nos van a favorecer el trabajo en la comunidad. El día de hoy vamos a hablar de otro tipo de dinámicas que les va a ayudar mucho en su profesión, ¿ya? Ay, Dios. Un ratito, por favor. Ay, está fallando la maquinita esta. Ya. Bien. Más o menos ustedes están, la imagen que están viendo ustedes, miren. Ahí está. Ay, quiere avanzar. Se paralizó, chicos. No sé qué quiere esto. Bien. Bien. Ustedes van a ver en la vida real, ¿no? Lo que ustedes están viviendo en estos momentos, que muchas veces se habla de discusiones que no faltan. Siempre en la vida vamos a encontrar desacuerdos y situaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay tipos de discusiones que se dice, por ejemplo, de parejas, discusiones en grupo de participantes en alguna actividad, grupos dicen de tipo egoísta, ¿no? Que cada uno permanece en su sitio sin ocuparse de los demás, o sea, solamente sus intereses, tipo isla. De los apáticos, que solamente uno trabaja, los otros lo escuchan y preguntan. Y, por ejemplo, de beligerantes, que todos hablan al mismo tiempo y establecen gran confusión, ¿no? Muchas veces no hay respeto por quien está con el uso de la palabra. Y también otro grupo que, por ejemplo, son de los indiferentes. Cada uno da su opinión y desatiende la de los demás. No le interesa qué sucede con sus vecinos, ni quieren participar. O es decir, pues de los indiferentes, aquellos grupos de personas que no tienen empatía con los demás, ¿verdad? Entonces, el día de ahí vemos, por ejemplo, también el grupo de antisociales que dicen, ¿para qué participar? Valgo más que los otros, su opinión no me interesa, ¿ven? Entonces, los monopolizadores. Si tanto sé sobre qué tema, ¿qué enseñarle a los demás? No los dejo hablar porque no saben, ¿ves? ¿Se dan cuenta? De los bandos, que esto se establece por grupos diferentes, discutiendo al mismo tiempo y solo lo nuestro es interesante. Un grupo de, vamos a decir, de ignorantes, nadie escucha, todos hablan al mismo tiempo, se salen del tema, ¿no? Los descorteses, por ejemplo, ¿no? Habla solo con los conocidos, excluyen a los demás, su opinión no le parece importante. Y bueno, del grupo social hay un verdadero intercambio de opiniones y estudio a todo nivel. ¿Se dan cuenta? Esos son los diferentes tipos de discusiones que solemos poder encontrar a donde tú vayas. Pero depende de ti como profesional de la salud lograr el último grupo, ¿no? El grupo social, el que trabaja para los demás, que están de cosas, que facilitan la labor a los demás, que ven por el equipo, por el bienestar de todos, ¿no? Bien, estas técnicas grupales, ¿no? Vienen a ser para exposición, por ejemplo, de un tema, ya, de un tema, una conferencia, por ejemplo. Todas las técnicas de dinámica de grupo pueden ser aplicadas en educación para la salud, por ejemplo, ¿no? Son un conjunto de procedimientos y procesos
con una estructura propia lógica, ¿no? Que se van a utilizar para facilitar el funcionamiento de un grupo, lógicamente, con el único objetivo de lograr un bienestar para todos en común, ¿no? Entonces, pero también hay que tener en cuenta las características de cada caso y el grado de adiestramiento que en esta técnica se posean, o sea, los expositores, aquellas personas responsables de poder aplicar estas técnicas. Entonces hay que tener una cierta capacitación, ¿no? A aquellos expositores, moderadores que van a apoyar en este trabajo, que hay técnicas muy útiles para conseguir información, ¿no? Otras favorecen en la creatividad, otras al lograr un objetivo de tipo afectivo social, etcétera, ¿no? Estas técnicas casi nunca se utilizan solas, sino que se mezclan, se alternan unas con otras, logrando así de esa manera integrar varias técnicas en una sola, con vistas al trabajo, ¿no? Del aprendizaje o de la investigación o de lo que en ese momento se esté dando en el grupo. Por ejemplo, aquí tenemos exposición de un tema, a través de que se va a llevar una conferencia, ¿no? Un simposio, un panel, una mesa redonda, o puede haber una mesa redonda con interrogador, o puede haber una discusión o debate que puede ser un debate dirigido o discusión guiada, una técnica de riesgo, foro, un plenario también, ¿no? Y bueno, van a ver también un estudio o profundización de un tema, discusión de gabinete, proceso de incidentes, comisión de seminarios, proyecciones de visión futura, estudios de casos, lluvia de ideas, que es muy bonita, juego de gestión, en fin, ¿no? Otro punto también que se caracteriza, por ejemplo, el diálogo o entrevista, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a tener Félix 66, diálogo, entrevista pública, diálogo simultáneo, entrevista colectiva. Es decir, hay un sinnúmero de técnicas grupales que te van a ayudar en el trabajo. Pero siempre hay que tener presente, primeramente, el respeto hacia las personas, tener empatía hacia las personas, apoyarlos, tratarlos de entender cuando se trata de un trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, estas dinámicas de grupo, ¿ya? Nos van a ayudar en educación, en el proceso aprendizaje, ¿no? Va a permitir la unidad del equipo, esfuerzo de todos, el trabajo de todos, y estas dinámicas van a facilitar el bienestar para la comunidad, porque se está trabajando para la comunidad. Bien, estos vienen a ser procedimientos, procesos, con una estructura lógica que se utilizan para facilitar el funcionamiento de un grupo y para el logro de un objetivo concreto para el cual se está trabajando. Casi nunca se utilizan estas técnicas solas, sino que se mezclan y se alternan unas con otras para facilitar este trabajo. Ya, por ejemplo, aquí vamos a ver estas técnicas de grupo en las que intervienen expertos. A ver de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, van a ver que el objetivo de esta técnica en la que intervienen expertos es recabar información de los expertos, ¿no? Aquí vamos a ver entre una de ellas que es el panel, por ejemplo. ¿En qué consiste este panel? Aquí ustedes están viendo que es un equipo de expertos que discuten un tema en forma de diálogo o conversación ante el grupo. Aquí en este panel tiene que existir un coordinador o moderador, que es la persona que va a dirigir a este equipo de expertos. Es decir, él va a controlar el tiempo que van a conversar, cada uno de ellos, que va a hacer su exposición, sus puntos de vista. Es decir, el moderador es el que dirige todo el diálogo, ¿no? Una vez que se ha finalizado el panel, el debate de este tema, puede pasar al auditorio sin que sea requisito la presencia de los miembros del panel, o sea, a los invitados. El auditorium viene a ser el grupo de personas que han sido invitadas a, a este debate, ¿no? Bien. Ahí está, más o menos ven cómo es la ubicación, ¿no? Del coordinador, el de los expertos, ¿ven? Y este es el grupo invitado, ¿no?
Ahí también, ¿ves? Ahí se refuerza que es un grupo de expertos, ¿no? Que están dirigiendo su tema ante un auditorio. Es una conversación un tanto informal, cada uno da su opinión, analizan un tema, el objetivo es que analizar un tema determinado, lograr que el grupo tenga una visión integral del tema, que los panelistas buscan integrar sus puntos de vista, que eso es muy importante, y que el número de participantes tiene que haber, por ejemplo, un coordinador de 2 a 6 exponentes o expositores, participantes según la disponibilidad del ambiente donde estén. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se prepara esto, no? Primeramente, aquí, de acuerdo con el tema elegido, ¿no? Hay que elegir el tema, seleccionar los componentes o miembros del mismo grupo, tratando de que sean personas que estén capacitadas y, de ser posible, reconocidas en ese campo y que puedan aportar ideas más o menos originales y diversas, ¿no? Que todos enfoquen los distintos aspectos del tema, que posean posibilidad de palabra, ¿no? O sea, que tengan mucha facilidad de expresión, ¿ya? Que posean juicio crítico, que eso es muy importante, y capacidad para el análisis como para la síntesis, ¿ya? Entonces, generalmente para realizar este tipo de actividades se hace una reunión previa, se lleva a todos los expertos que conozcan el ambiente donde ellos van a estar, quién va a ser el auditorio, para que conozcan el ambiente físico donde ellos van a desarrollar su panel, ¿no? Entonces, aquí se realiza una reunión previa definitivamente, y bueno, el momento del desarrollo, o sea, ya es el momento, el día, la hora, ¿no? Aquí el coordinador o moderador inicia la sesión, presenta a los invitados, a los expertos. Siempre es bueno que aquí cada uno, por ejemplo, el moderador se presenta con su identificación, todo, y presenta a cada uno de los expertos que van a expositores, ¿no? Inicia esta sesión, formula la primera pregunta acerca del tema que se va a tratar, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Aquí también cualquiera de los miembros del panel, los expertos, inicia la conversación, ¿ya? Entonces, aunque puede estar previsto quién lo hará y se entable el diálogo que se desarrollará según el tema flexible, también previsto, ¿no? O sea, este es de acuerdo al grupo. El coordinador puede preguntar sobre el tema, ¿ya? Sobre el tema que se va a tratar, orientar el diálogo hacia aspectos no tocados, eh, centrar, por ejemplo, la conversación en el tema cuando se desvía demasiado de él. O sea, si la gente se está desviando del tema central, él tiene que volver a regresar al tema que es el que se debe tratar en ese momento, ¿no? Superar una eventual situación de tensión que pudiera producirse. Entonces, evitar todo eso. O sea, el moderador, el coordinador es el que tiene que dirigir esta sesión, ¿ya? Y bueno, también antes de terminar, por ejemplo, el diálogo, el coordinador, el que dirige, invita a todos los miembros a que hagan un resumen de sus ideas. Eso es bonito porque ya se presenta un resumen de todo lo que se ha tratado en este panel, ¿no? Entonces aquí el coordinador destacará las conclusiones más importantes que se han tenido en cuenta en este panel. ¿Ya? Es como un resumen de todo lo que se ha tratado en esa exposición. Otro punto también muy importante es que el coordinador puede invitar al auditorio a cambiar ideas sobre lo expuesto, ¿no? O sea, el auditorio es los invitados, ¿no? Las personas que han llegado invitadas a ver este panel. Entonces ellos también pueden hacer preguntas a los expertos y de esa manera queda más clara la idea que se está tratando allí. Bien. También, por ejemplo, hay sugerencias prácticas, por ejemplo, en las cuales los miembros del panel y el coordinador deben estar ubicados de manera que puedan verse entre sí para dialogar. Ustedes saben que cuando existe un diálogo es muy importante que las personas, cuando conversan, se miren a la cara, ¿no? Que conversen mirándose a las caras, lógicamente. Siempre
Eso es muy importante porque tú sabes a quién te estás dirigiendo. Bien, por ejemplo, aquí es muy importante que puedan verse entre sí para dialogar, ¿no? Y a su vez también ser vistos por el público, nuestro auditorio que ha sido invitado. Entonces, la ubicación semicircular suele ser la más conveniente para, ya que sea detrás de una mesa o sin ella, pero que con asientos muy cómodos, ¿ya? Y que pueden designarse un secretario para tomar nota de las ideas más importantes que se están tomando en cuenta aquí, las cuales pueden ser distribuidas luego entre todos los interesados y cabe la utilización de una grabadora también que puede favorecerse o mucho mejor un video, ¿no? Si se está filmando ahí un video. ¿Mm? Bien, se fija el objetivo, invitar a los panelistas a ponerse de acuerdo sobre el tema, el desarrollo de ese tema y los alcances de para prever el equipo audiovisual o todo lo que necesiten, ¿no? En el desarrollo, el coordinador inicia la sesión, como ya lo hemos dicho, presenta a los panelistas, formula la primera pregunta, abriendo el diálogo entre los expertos. La duración generalmente se dice que es de 40 a 90 minutos. Por eso tiene que haber, este coordinador es el que va a controlar el tiempo entre cada uno de los expertos en el momento de su ponencia, ¿no? También otra técnica de grupo en la que intervienen expertos hay la mesa redonda. Esta técnica, ahí está más o menos, ¿no? Te va a ayudar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, consiste en que un grupo de expertos sostienen puntos de vista contradictorios, ¿ya? Sobre un mismo tema, el cual exponen ante el grupo en forma sucesiva, ¿no? Ahí van hablando, conversando, ¿no? Esta técnica se utiliza cuando se desea dar a conocer a un auditorio los puntos de vista divergentes o contradictorios, ¿no? O contradictorios de varios especialistas sobre un determinado tema o cuestión que esté ahí, ¿no? Esta confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al auditorio obtener una información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate. La mesa redonda tiene un director o coordinador, ¿ya? Y cuando el debate se hace entre dos personas ante el auditorio, se debe tener siempre un tiempo determinado y que el diálogo, lógicamente, sea bien escuchado por el público o el auditorio invitado, ¿ya? Generalmente, esta mesa redonda puede ser de 3 a 6 personas, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo se realiza esa mesa redonda? ¿Ya? Por ejemplo, primeramente tienen que elegir el tema que van a tratar, la selección de los componentes de ese tema, una reunión previa del coordinador con los miembros del panel. Generalmente el coordinador se sienta en el centro, detrás de una mesa amplia, y los expositores a su derecha e izquierda, ¿ya? Entonces, ese va a ser un orden que va a ayudar a poder llevar a cabo muy bien esta mesa redonda. El desarrollo, ¿no? El desarrollo de esta mesa redonda, por ejemplo, aquí el coordinador abre la sesión con palabras iniciales, lógicamente, ofrece la palabra al primer expositor, ¿no? Y luego, lógicamente, el director va a mencionar el tema que se va a tratar, explica el procedimiento que se va a seguir, el tiempo que van a tener cada uno de los ponentes, y agradeciendo su cooperación, comunica a todo el auditorio que podrán hacer preguntas al final de la exposición y ofrecen la palabra al primer expositor. Entonces, eso es lo que hace el que dirige, ¿no? El moderador. Ya cada expositor hará uso de la palabra y el coordinador cede la palabra de manera que se alternan los puntos de vista opuestos o divergentes, ¿ya? Entonces, si un orador se excede demasiado en el uso de la palabra, el coordinador se lo hace notar prudentemente, porque a cada uno le van a dar un tiempo determinado para poder expresarse, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Si un orador se excede demasiado, el coordinador se lo hace notar. Y bueno, al finalizar todas las exposiciones de la mesa redonda, el coordinador hace un resumen del tema que se ha tratado
y destaca las diferencias más notorias que se hayan planteado. Y esto es muy importante porque aquí el coordinador los invita a hablar nuevamente durante 1 o 2 minutos, como una síntesis de lo que ellos han mencionado, de lo que ellos han brindado en su exposición. En esta etapa, los expositores pueden dialogar, si lo desean, por ejemplo, defendiendo sus puntos de vista, ¿no? Entonces, ellos ya afianzan su punto de vista, dicen por qué están de acuerdo con esto o no están de acuerdo con lo otro, en fin. Entonces, de tal manera que todo se lleva en un orden estructurado. Y, por ejemplo, antes de expirar el plazo, el coordinador expone las conclusiones, ¿no? Las conclusiones de lo que se ha conversado y invita al auditorio a efectuar preguntas a los miembros de la mesa sobre ideas, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí como conclusión también ustedes, es un grupo de expertos que discuten sobre un tema ante un auditorio. Su objetivo es analizar un tema determinado desde puntos de vista divergentes u opuestos. Cada uno respeta su punto de vista y con ciertas características en las cuales cada experto defiende su punto de vista en contraposición con el su opositor, claro está. No debe esperarse necesariamente un acuerdo. El número de participantes, un moderador, por ejemplo, tiene que haber definitivamente el que dirija el grupo, de 2 a 6 exponentes o expositores, participantes, según disponibilidad del ambiente donde estén desarrollándose esta mesa redonda. En la organización se invita a todos los expositores y se precisa el tema que van a tratar y los equipos de amplificación y la duración máxima para cada intervención. ¿Se dan cuenta? El moderador va a controlar todo eso. Y en el desarrollo, el moderador presenta a todos los expositores y anuncia el tema de discusión. Ya da la palabra a uno de los expertos y controla el tiempo. Se invita a la audiencia a formular preguntas aclaratorias. La duración de 40 a 90 minutos. Preguntas del auditorio de 20 a 30 minutos. O sea, hay un tiempo ya específico que va a ayudar también a aclarar dudas acerca del auditorio, ¿no? Las preguntas que puedan hacer y algo que quedó en duda, ¿no? Entonces aquí ahí también vamos a ver que el coordinador invita al auditorio a efectuar estas preguntas y se aprovecha ese tiempo para resolverlas. Y también, bueno, hay sugerencias prácticas que va a ayudar en este trabajo, ¿no? Por ejemplo, el coordinador ha de, por ejemplo, de ser imparcial. Eso es muy importante y objetivo con sus intervenciones, en sus resúmenes y conclusiones. Esta persona debe tener una gran agilidad mental y una capacidad de síntesis y será muy prudente en el tiempo que tome para su participación, ¿no? Lo importante en la mesa redonda es conocer las ideas de los miembros invitados. El coordinador debe ingeniarse para desalentar cordialmente las intenciones polémicas de algún integrante del auditorio, ¿no? Otro punto, otra técnica de grupo para aprender a entrevistar y ser entrevistado, por ejemplo, o sea, aprender a que tú entrevistes y también a ser entrevistado, ¿no? El objetivo aquí es recabar información, adiestrarse en los recursos y modalidades de la entrevista y prepararse para la situación de ser entrevistado. Aquí, por ejemplo, esto es muy importante porque suele haber una entrevista individual o consulta pública, ¿no? Aquí, en esta de acá, vamos a ver, ahí está el experto con el moderador, y la razón está en la necesidad de encontrar y solucionar las principales dificultades y problemas que puedan surgir en una entrevista de trabajo o cualquier otro tipo. De repente ustedes en algún momento han tenido una entrevista de trabajo, ¿no? Cuando ustedes han ido a buscar trabajito, siempre, si es una empresa, el director o alguna persona que los ha entrevistado a ustedes para conocernos, ellos elaboran un perfil, ¿no? Un perfil de las personas que ellos quieren en la empresa, ¿me entienden? Un perfil significa, por ejemplo, la empresa, vamos a suponer ESAN, ¿no? Una empresa X necesita grupo de jóvenes
el perfil es este, jóvenes entusiastas, los necesitamos para la promoción de productos de consumo masivo, ¿no? Entonces, queremos gente activa, que sepa hablar muy bien, expresarse bien, ¿se dan cuenta? Entonces la empresa realiza, ¿no? Ese perfil de la gente que ellos quieren en su empresa, ¿ya? Entonces, aquí en esto, las entrevistas son muy importantes porque a través de ellas tú vas a conocer a las personas que están llegando, o en este caso del ejemplo que hemos puesto, si reúnen o no el perfil que está buscando la empresa, ¿verdad? Bien, aquí por ejemplo, cuando se habla de una entrevista individual o consulta pública, está en la necesidad de encontrar y solucionar las principales dificultades y problemas que pueden surgir en esta entrevista de trabajo o de cualquier otro tipo que sea, ¿no? El entrevistado debe ser uno de los miembros del grupo y las preguntas pueden estar previamente preparadas por el grupo, ¿ya? Aquí otro punto es que la entrevista colectiva, por ejemplo, ante un auditorium, por ejemplo, ahí ven, mira la ubicación del experto, el interrogador, el escenario, ¿se dan cuenta? Miren, ahí ven, ya la ubicación más o menos, ¿no? Ya. Entonces, aquí, en esta entrevista colectiva, por ejemplo, ante un auditorio, un grupo hace preguntas, se realiza cuando un grupo de la comunidad hace preguntas a un especialista, ¿no? Ante un público más numeroso, o sea, es decir, los interesados de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta de aquí, ¿no? Tiene como finalidad el que el aprendizaje se desarrolle con público, para que finalice en un debate entre todos los participantes, dando mayor riqueza a la información recibida. O sea, aquí en esta entrevista colectiva ante un auditorio va a favorecer que las personas de la comunidad puedan expresar sus inquietudes, hacer conocer sus dudas, etcétera, ¿no? Acerca del tema que se está tratando. ¿Ya? Ahí lo ven ustedes más o menos. Se convierte en una entrevista colectiva cuando participan todas las personas de la comunidad o las personas interesadas, ¿no? El objetivo es obtener información definitivamente, conocimientos, opiniones relativas a experiencias que se han vivido, y cada interrogador también dependrá de una guía de preguntas. Ellos van a disponer de una guía de preguntas también para ellos prepararse y poder responder a las inquietudes del público, ¿ya? Los interrogadores deben mantenerse en un nivel de respetuosidad cordial y entereza, ¿no? Estas técnicas van a favorecer a que las personas de la comunidad puedan expresar todas sus inquietudes, todas las dudas que ellos suelen tener y que se las aclaren, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Bien. En esta, la organización se invita, por ejemplo, y compromete a un especialista en el tema de desarrollarse, y el grupo grande se subdivide en grupos pequeñitos y cada subgrupo pequeño prepara alguna pregunta sobre el tema y elige quién va a entrevistar, ¿ya? Aquí el organizador presenta al experto o especialista en el tema, y los interrogadores, uno por cada subgrupo, van formulando sus preguntas en forma ordenada. La duración generalmente de esta es de 90 a 120 minutos, ¿no? O sea, de hora y media a 2 horas, ¿ya? Aquí tenemos otras técnicas que son de discusión y debate. Recuerden ustedes, jóvenes, que estos debates los hemos visto nosotros a nivel nacional cuando se han presentado candidatos a la presidencia de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, cuando ya quedan los dos últimos candidatos, cada uno presenta su plan de trabajo, sus proyectos que ellos tengan para ayudar a nuestro país. Eso lo hemos visto con mucha frecuencia. Y bueno, prometen el oro y el moro, ¿no? Lógicamente tratan de lucirse y expresarse lo mejor que pueden en este tipo de discusiones y debates, ¿no? Siempre también hay un moderador que va a controlar también el tiempo y cómo se va a llevar este debate, ¿no?
Tiene que haber un material de apoyo, preguntas, toma de decisiones, expresiones oral, defenderse, puede haber discusión y sustentar todo esto, ¿no? Es un debate. Entonces aquí, por ejemplo, el objetivo de esta discusión y debate, por ejemplo, aquí sirven para que los miembros de la comunidad realicen prácticas de debate y ejerciten su vocalización y expresión, ¿no? Valorar el respeto de las opiniones de los demás, que esto es muy importante. Siempre nosotros debemos respetar las opiniones de las otras personas. Así como tú tienes una opinión y tú la puedes expresar con todo respeto, nadie debe faltarte a ti respeto por lo que tú estás expresando. Igual tú, cuando el otro le toque su turno, también respetar lo que está diciendo, ¿no? Entonces, ahora, no quiere decir que tú estás de acuerdo o no estés de acuerdo. Aquí el asunto es que tú vas a expresar tu punto de vista y las demás personas respetar, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hay un debate, por ejemplo, dirigido, ¿no? Esta consiste en un intercambio informal de ideas, ¿no? Información sobre un tema que debe ser tratado por un grupo bajo conducción estimulante y dinámica de un moderador que hace de guía e interrogador, ¿no? Este tema debe ser analizable de diversos enfoques. El director del debate, por ejemplo, debe hacer previamente un plan de preguntas, ¿ya? Hacer un plan de preguntas que va dirigida a las personas que están en este debate. Los participantes deben conocer el tema con suficiente antelación, ¿no? O sea, de qué se va a tratar, ¿no? Por ejemplo, cuando se veían estos debates a nivel de la presidencia de la República, lógicamente nosotros los ciudadanos estamos interesados en que se trabaje bien y se hacían preguntas e inquietudes que tenemos los ciudadanos, ¿no? Porque al final, pues, los ciudadanos somos los que elegimos a los que gobiernan el Perú, en este caso nuestro país, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, aquí el director del debate debe hacer previamente un plan de preguntas y los participantes deben conocer el tema con suficiente antelación para poder empaparse en el tema. El director le facilita previamente el material de información para la indicación del tema y por ejemplo, el debate no es una improvisación, o sea, se prepara, ¿no? Bien, el número de miembros no debe pasar de los 12 o 13 personas que conforman este grupo, ¿ya? Ahí tenemos un debate dirigido. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo se realiza, ¿no? La preparación de esto, ¿no? ¿Ya? Elegido el tema del debate, el director prepara el material, ¿ya? Y entonces aquí prepara el material de información previa y lo comunica a todos los participantes. Esto tiene que haber bibliografía, fuentes de información, y todo eso tienen que saberlo ellos, ¿no? Preparar las preguntas más adecuadas para estimular y conducir al debate, y el tema debe ser analizado en todos sus aspectos, y las preguntas deben seguir en un orden lógico, ¿ya? Entonces aquí esto es muy importante, ¿ya? Puede calcularse que cada pregunta central consumirá unos 15 minutos de discusión, o sea, hay que ver cuánto tiempo, ¿no? Dentro de las cuales se dan oportunas sus preguntas de acotación para esclarecer y guiar el desarrollo, ¿ya? Entonces siempre controlando el tiempo, eso lo hace el moderador, ¿ya? Muy bien. Ahí está. En la organización, el moderador prepara todo el material, lo distribuye, prepara también preguntas con las que estimular el debate y encuadra el tema, formula la primera pregunta, invita al grupo a participar y bueno, la duración es de 40 a 120 minutos en este debate. Ahí está, en el desarrollo, ¿no? Bien, aquí por ejemplo el director hace una introducción, da instrucciones, ubica al grupo, formula la primera pregunta, los invita a participar, y una vez en marcha el debate, el director lo guía. En caso del debate se desvía el tema central, el director debe recausarlo, o sea, hacerle recordar el tema central, y el director prestará atención al desarrollo del contenido que se debate y a las actitudes de los miembros y detalles del desarrollo del proceso de grupo.
El director no debe entrar en el debate del tema, ¿ya? El director no debe entrar en el debate del tema, no puede cortarse el debate sin más ni más, sin antes resumir las argumentaciones y extraer lo positivo de las diversas aportaciones que se han tenido durante este debate. Eso es muy importante, ¿no? Que no se pierda eso, ¿no? Entonces también aquí en este punto también suelen haber sugerencias prácticas que van a ayudar en este debate, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ahí está. Como van a ver ustedes que para este debate es para estudiar un tema, el capítulo de un libro o un documento. El profesor pide leer el tema a tratar para que los estudiantes elaboren las preguntas importantes, se formen equipos de 5 a 6 elementos y los grupos pueden ser variables en pares de equipos, ¿no? O sea, aquí el director hace una breve introducción para encuadrar el tema, dar instrucciones generales de cómo se va a llevar y formula la primera pregunta e invita a participar, ¿no? O sea, siempre va a haber un director, lógicamente, que va a controlar el tiempo de cada ponente y generalmente esto puede durar de 45 a 60 minutos. El foro. El foro también es otro punto muy interesante porque aquí el grupo debate un tema bajo la dirección de un coordinador, siempre es el coordinador. Este coordinador lleva todas las pautas de trabajo y estas pueden ser fijadas previamente también, ¿no? A ver, las resoluciones finales de este tema tratado, por ejemplo, deben partir del grupo, ¿ya? Ahí ven, foro o forum. Es un grupo en su totalidad que discuten informalmente un tema o situación bajo la conducción de un coordinador. El objetivo es permitir la libre expresión de ideas y opiniones entre todos los integrantes de un grupo para llegar a las conclusiones finales, y las características es que debe haber un clima informal, de mínimas limitaciones, desarrolla el espíritu participativo de las personas allí, puede realizarse después de una película, un simposio, una mesa redonda o sin actividades previas, ¿no? Cuando se dice una película, se suele a veces colocar un video, ¿no? Un video del tema que se va a tratar para tener una idea todos. Y el número de participantes, tiene que haber un coordinador definitivamente que es el que va a dirigir ese foro, un secretario que va a tomar nota de los temas que se está tratando, en un número ilimitado de participantes. Aquí puede ser un número variado según el ambiente donde estén, lógicamente. En su organización, por ejemplo, fijar claramente el objetivo, invitar a los expositores y acordar el orden de intervención, ¿no? La duración y temática del tema a tratar, prever los equipos audiovisuales que se van a utilizar, y en el desarrollo el coordinador presenta a los expositores y estos disertan sucesivamente. Se invita a toda la audiencia del auditorio, claro está, a formular preguntas aclaratorias. La duración de las exposiciones puede ser de 40 a 90 minutos. ¿Ya? Cuchicheo. El cuchicheo, por ejemplo, también es otra técnica, ¿ya? Que, por ejemplo, es un debate de a dos realizado simultáneamente con toda la clase, útil para recabar información sobre las opiniones de un grupo, para distender un ambiente en clase y para hacer participar a todos los que están en esa clase, ¿ya? Ahí el cuchicheo, por ejemplo, es hablar en voz baja para que los otros no se enteren. Su aplicación, formar parejas, tratar un tema en corto tiempo, sin necesidad de levantarse. El diálogo es simultáneo, en voz baja, para llegar a una respuesta. El coordinador tendrá todas las respuestas de los grupos para extraer la conclusión general. Se aplica a grupos grandes o pequeños, recomendando la participación de cada pareja. ¿Mm? Ahí está. Técnica es una técnica Felix, ¿no? Felix 66, aquí por ejemplo, técnica dinámica, una organización grupal, donde se intercambian información, ¿ya? Se trabaja en grupos de 6, pues se llama 6-6, durante 6 minutos. Se realiza dividiendo
el grupo grande en varios subgrupos, ¿ya? Entonces, esta técnica permite la participación de todos y un resultado definido en breve plazo. Aquí, el Philly 66 es un grupo grande que se subdivide en subgrupos de 6, por eso se llama 6-6, ¿no? De 6 personas que ya van a discutir durante 6 minutos un tema que se está tratando y llegar a una conclusión, ¿ya? Entonces, el objetivo de este Philly 66 es lograr la participación de todos los miembros de un grupo, obteniendo sus opiniones en un tiempo muy breve. Sus características: se crea una atmósfera informal, facilita el intercambio de ideas, la comunicación y participación de todos va a facilitarse, y el número de participantes es limitado, ¿no? 6 personas por cada subgrupo, ¿ya? Entonces aquí, esto es interesante, ¿no? Su organización, por ejemplo, de Philly 66, el coordinador o conductor explica al grupo el procedimiento, el objetivo y la duración de este proceso. Expresa con claridad el enunciado del problema o tema que ha de ser tratado, señala a todos los participantes que deben dividirse en grupos de 6 y elegir un coordinador cada subgrupo, ¿no? O también un secretario. En el desarrollo, el coordinador de cada subgrupo procurará que todos participen. El relator anota sintéticamente las ideas expresadas en el subgrupo. Faltando 1 minuto, se avisa para que hagan su resumen. Ya en el grupo grande, cada relator expone. En un pizarrón se van anotando las ideas que han tenido más fuerza y después de un diálogo se intenta sacar conclusiones finales. Esto es bien interesante, ¿no? Y la duración, 6 minutos en cada subgrupo, 20 minutos para el informe de todos los relatores y las conclusiones finales. ¿Ven? O sea, hay diferentes técnicas que les va a ayudar en este trabajo, ¿no? Aquí tenemos las técnicas de investigación, ¿no? Las técnicas de investigación, por ejemplo, llegar a conclusiones, ¿no? Se necesitan ciertos conocimientos de investigación, análisis de documentos, consulta y la elaboración del dossier. Mire, ahorita en este momento, por ejemplo, me parece que ustedes están llevando un curso que se llama de investigación, ¿no? Metodología de la investigación, me parece que se llama ese curso. Entonces, ¿por qué están haciéndolo? Porque ustedes, jovencitos, cuando lleguen al 6º semestre ya tienen que tener un proyecto, ¿ya? Un proyecto productivo. Este proyecto productivo les va a ayudar a ustedes desenvolverse en el campo profesional. Es decir, ustedes como requisito indispensable ahorita en las instituciones educativas como los institutos de educación superior, como el YALE, por ejemplo, ustedes tienen la opción de, para titularse, hacer un proyecto productivo, ¿no? Que consiste en la forma como el joven, el alumno, elabora un proyecto de vida que le va a servir en su vida profesional, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido jóvenes que cuando presentaban sus proyectos productivos, hicieron, por ejemplo, unos bien bonitos que eran de como una empresa que forman los chicos, los jóvenes, para cuidar a adultos mayores en hogares. Se agrupaban un grupo de jóvenes y hacían este proyecto y después lo llevaban a cabo, ¿no? Entonces, es bien interesante porque son como mini empresas que forman para brindar atención de técnicos de enfermería, cuidados en domicilio, ¿no? O sea, cuando tú cuidas a un adulto mayor con cierta problemática de salud, o sea, ¿cómo lo vas a cuidar? Ahora, si son 3 en este proyecto, por ejemplo, ustedes se ponen de acuerdo en los horarios que ustedes van a trabajar. Es una empresa, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Ahora, las técnicas de investigación, el objetivo de estas técnicas de investigación, primeramente se hace, por ejemplo, en el caso del proyecto es estudiar en la comunidad qué problemática hay o qué necesidades hay, ¿no? Yo recuerdo que los jóvenes hacían su investigación a través de una encuesta y veían, por ejemplo, que en ciertas comunidades no tenían quien cuida a los adultos mayores. ¿Se dan cuenta? O sea, esas personas, cuando todo el mundo se iba a trabajar, dejaban a los adultos mayores, incluso con discapacidades físicas, solos, ¿no? A la deriva, hasta que la familia regrese después de trabajar.
pero nadie lo cuidaba a esa persona. Entonces se vio esa necesidad, los chicos vieron esa necesidad y formaban sus pequeñas empresas, ¿no? Su proyecto productivo era ese, ¿no? Bien interesante porque se hace una investigación, claro está, ustedes están llevando ese curso en la cual les está enseñando los pasos que se van a llevar para poder plasmar esta investigación, ¿no? Se necesitan ciertos conocimientos de investigación, análisis de documentos, consultas y elaboraciones de dossier, o sea, de documentos importantes que te van a ayudar en esta investigación, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el seminario es otro, ¿ya? El seminario, aquí, es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica, cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de determinadas materias y con un tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es bien interesante porque se trabaja en grupos reducidos durante periodos largos de tiempo. Durante periodos largos de tiempo, sobre temas previstos con anterioridad y bajo el control de un profesional, ¿ya? Aquí, por ejemplo, un grupo estudia intensamente un tema en sesiones planificadas durante 2 o más días. El objetivo es analizar detenidamente el tema para sacar conclusiones aprobadas por todos los miembros del grupo. Y las características del grupo se aboca a consultar fuentes de información bibliográfica sobre el tema, ¿ya? Es recomendable contar con el asesoramiento de algunos expertos y las conclusiones y resultados son aprobados por todo el grupo, ¿ya? Tiene que haber siempre un conductor en este seminario. Bien, se designa una comisión organizadora, ¿ya? La comisión elige un local con ambiente para el trabajo de los subgrupos, para el plenario y con alojamiento si es necesario, ¿no? Se selecciona adecuadamente la bibliografía sobre el tema, se toman providencias y bueno, en el desarrollo, en la primera sesión los participantes van a planificar todo el trabajo, van a especificar el tema sobre la base de propuesto por los organizadores, el grupo se divide en subgrupos que analizarán diversos aspectos del problema que se está presentando y cada grupo designa un coordinador y un secretario, va tomando nota. Si duran más de 2 días, es recomendable realizar un plenario intermedio y en el plenario final cada grupo informa y propone sus conclusiones. Aquí las mismas deben ser sometidas y aprobadas por todos los participantes. Duración por lo menos 2 días. ¿Ya? Estudio de casos. Esto también es muy bonito, porque el estudio de caso normalmente dispone de gran cantidad de información con el fin de que se estudie un grupo de trabajo, ¿ya? Aquí vemos que la solución en la mayoría de las situaciones debe ser la misma, pero pueden haber también alternativas, ¿no? Es una técnica que dispone a la persona al aprendizaje, ¿no? Al proceso aprendizaje de la investigación, ya que se le inicia en la búsqueda de detalles, ¿no? De detalles, ¿ya? Al investigar se inicia en la búsqueda de detalles y de datos significativos con el fin de encontrar un resultado, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver, por ejemplo, ahí está, principales usos de ese estudio de caso. Esta técnica se utiliza cuando los participantes tienen información y un cierto grado de dominio sobre la materia, estimula el análisis y la reflexión sobre la materia, conocer el comportamiento de los participantes en una determinada situación. Ahí está. Ya, analizar amplia y detalladamente una situación problema, y cada participante puede aportar una solución diferente de acuerdo a sus conocimientos y experiencias que ellos hayan tenido. Y el número de participantes en este estudio de casos tiene que haber un coordinador obligatoriamente y de 15 a 20 participantes. ¿Ya? En esta organización, por ejemplo, redactar detalladamente el caso. Este caso debe ser analizado, el mismo que será distribuido a los participantes para su estudio. En el desarrollo, el coordinador a quien él designe presenta el caso, el grupo lo analiza en base a las opiniones personales de los participantes.
El coordinador sintetiza las opiniones vertidas, el grupo trata de ponerse de acuerdo sobre la mejor solución y la duración de esto es de 120 minutos, ¿no? O sea, 2 horas, ¿ya? Aquí tenemos otras, ¿no? Técnicas de cambios de conducta, por ejemplo. Aquí el objetivo, a partir del debate y el análisis del mismo, provocar situaciones de reflexión que faciliten cambio de comportamiento, que quiten el miedo, reduzcan la ansiedad y logren una mejor comunicación con sus semejantes. ¿Ya? Hay una técnica llamada técnica de riesgo. Aquí vamos a ver que cuando un grupo analiza a partir de su propia experiencia los riesgos para que la persona acepte la posibilidad de cambio, ¿ya? Entonces aquí los riesgos, estos mismos riesgos pueden ser de 2 tipos, riesgos físicos y riesgos psicológicos. En el tipo de riesgos físicos se habla mucho de lo que es la seguridad del propio individuo, ¿no? Del propio individuo, en el hogar, en la calle, en el taller, etcétera, ¿no? Y los riesgos psicológicos, que son temores, miedos que solemos tener, o vergüenza al intervenir en público también puede haber, ¿no? Entonces, esta técnica de riesgo en sí viene a ser un grupo, un debate donde se debaten los riesgos que podrían derivarse de una situación o planteamiento que suele surgir. El objetivo de esta técnica de riesgo es reducir o eliminar temores o riesgos irreales y asumir los reales, valorándolos convenientemente. Característica, es informal, esa técnica es informal, generalmente se llega a tomar decisiones aceptadas por todos en relación a los riesgos que se presentarían al afrontar una situación determinada. El número de participantes, tiene que haber un coordinador y un secretario, y lógicamente los demás participantes. En su organización debe contarse con un pizarrón, la iniciativa puede partir de un coordinador del mismo grupo, y en el desarrollo se formula con precisión la situación o problema que se está viendo, se invita a todos los participantes a que expresen sus temores o riesgos, se discuten y analizan los riesgos, eliminando los irreales, y el grupo toma una decisión con un conocimiento más objetivo de la realidad. La duración es variable, ¿no? Si la reunión se prolonga, sería conveniente intercalar pausas, como un descanso, ¿no? Porque también esas situaciones son agotadoras, ¿no? Hay otro punto también que se llama análisis de incidentes, ¿no? Analizar hechos reales sucedidos en el mismo entorno de la persona o que repercutan de alguna forma sobre ellos, ¿ya? También se pueden plantear hechos supuestos, pero relacionados con la realidad, ¿ya? Entonces, el objetivo principal debe ser el análisis de lo ocurrido realmente o la presentación hipotética de una situación que pudo ocurrir con el fin de llegar a conclusiones, ¿no? Sobre el hecho en general, ¿ya? Aquí, en este proceso de incidente, viene un grupo, analiza un fondo de un problema real o supuesto tal vez, y trata de llegar a la mejor conclusión con respecto al mismo. El objetivo es proporcionar a todos los participantes la posibilidad de desarrollar sus habilidades por medio de la práctica de decisiones simuladas. Sus características, una técnica de aprendizaje a partir de casos que involucran a personas reales en situaciones reales o supuestas, ¿no? En la organización de análisis de incidentes, por ejemplo, seleccionar el tema, redactar sintéticamente el enunciado del incidente que se va a tratar, el mismo que será distribuido a los participantes al inicio de la reunión. En el desarrollo se va a explicar el objetivo y el mecanismo de los participantes, se busca las causas del hecho, se determina el procedimiento, se propicia una decisión individual sobre el hecho en estudio, se debaten las decisiones individuales, se saca una conclusión grupal, y la duración suele ser de 120 minutos, o sea, 2 horas, ¿no? Role playing, ¿ya? Por aquí, punto también, ¿no? Puede en algunos casos coincidir con la dramatización, ¿no? De papeles, de roles, ¿no? Lo importante de esta técnica es que al asumir papeles
ya sean propios o ajenos, obliga a la persona a reflexionar sobre su actuación y por lo tanto hacia comportamientos sociales, ¿no? Esta técnica, a través de ella se asumen papeles, ¿ya? Desarrollar papeles, ¿ven? Y ayuda a que las personas a reflexionar sobre su actuación, por lo tanto, hacia comportamientos sociales, ¿no? Eh, comportamientos, situaciones sociales también, ¿no? Esto en la mayoría de los casos supone una conciencia, ya una conciencia de lo que debe hacerse, y en muchos de ellos se cambia de conducta, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, la dramatización puede ser base de cara a la investigación, de estudio de documentación sobre hechos históricos, tal vez, o de situaciones sociales y humanas, o tal vez de comportamientos de personas, ¿no? De sociedades, son diferentes puntos que se pueden tomar en cuenta, ¿no? En este desempeño de roles, varios integrantes de un grupo asumen la representación de algunos personajes para discutir o analizar un caso o una situación frente al grupo. Su objetivo es desarrollar un tema en base a una conversación simple entre personajes asumidos por miembros del grupo. Las características es informal, se trata de un problema o situación en forma vivencial. El número de participantes tiene que haber definitivamente un coordinador que dirija todo, un grupo de actores, un narrador y público en número variable, ¿no? Los invitados. El coordinador en la organización explica todo al grupo, esa técnica que se va a emplear. Invita a algunos miembros del grupo a asumir el papel de un determinado personaje relacionado con el tema. Se precisan los alcances de la discusión o análisis y los puntos de vista que defenderá cada personaje. En el desarrollo, todos los participantes, actores, se instalan en una mesa frente al público, inician el diálogo o discusión con ayuda de un moderador o asumiendo cada quien la mentalidad, sentimientos del personaje que representa. Después o durante la representación, el público puede formular preguntas o aclaraciones, ¿ya? La duración puede ser de 1 a 2 horas. Aquí, por ejemplo, las técnicas para desarrollar creatividad, el objetivo es habitual desarrollar sus propios esquemas creativos, ¿ya? Con el fin de procurar en el futuro transferencias de los mismos a otras situaciones vitales. Pueden ser familiares o laborales. Este término lluvia de ideas o brainstorming, o sea, en inglés, ¿no? O lluvia de ideas, es la que, por ejemplo, se hace siempre cuando hay clases presenciales, ¿no? O sea, uno se va a hablar un tema y le dice, a ver, señorita, ¿usted qué opina? A ver, jovencito, ¿usted qué opina de esto? Entonces, cada quien piensa de una forma. Y lo bonito de esto es que se van juntando diferentes ideas, ¿no? Se hace más dinámica el trabajo. Entonces, se trata de solucionar algo, entonces ya de toda la lluvia de ideas que se tuvo, lógicamente se sacan las más interesantes, ¿no? Por ejemplo, el objetivo es habitual, por ejemplo, a desarrollar sus propios esquemas creativos, ¿no? Esta lluvia de ideas, ahí está, desarrolla y ejercita la imaginación creadora para encontrar nuevas soluciones a un determinado problema. Lluvia de ideas, pues tienes ideas, ¿no? Cada quien las va dando, oh, muy buena esa idea, genial, entonces se va tomando en cuenta, ¿no? Para desarrollar o solucionar algún problema. Bien, eso se vale de las capacidades mentales desde el punto de vista funcional, lógicamente, ¿no? Si eres ingenioso, eres creativo, porque hay gente que es muy creativa. Las personas actúan en un clima totalmente informal y con absoluta libertad para expresar lo que se les ocurra, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿no? Que tienden, por ejemplo, a desarrollar la capacidad, ¿no? Para la elaboración de ideas originales y que estimula el ingenio, ¿ya? El ingenio y promueve la búsqueda de soluciones. Eso es muy interesante. Ahí está. Ideas. Cada quien tiene una forma de pensar, ¿no? Ahí está. El grupo debe conocer el problema con cierta anticipación. El facilitador del grupo precisa el problema, explica el procedimiento y todas las normas mínimas que han de seguirse dentro del clima
informal básico. Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas. Se exponen los puntos de vista sin restricciones y el facilitador solo interviene para distribuir la palabra. O si las intervenciones se apartan del tema central, se considera la viabilidad o practicidad de las propuestas más valiosas y el facilitador o coordinador del grupo hace un resumen junto con los participantes y extrae conclusiones, ¿no? Entonces, esas conclusiones se llega a todos a ver. Siempre en esto se trata de buscar lo más interesante, lo más ingenioso e innovador, ¿no? Que va a ayudar a solucionar algo. Entonces, por ejemplo, también hay otras técnicas de visión futura. Todas las personas nos proyectamos al futuro, ¿verdad, jóvenes? Todos ustedes en este momento están definitivamente abocados a su futuro profesional, personal, a su desarrollo personal, ¿no? Y profesional, lógicamente. Entonces, todas las personas tenemos esa tendencia a tener técnicas de visión a futuro, ¿no? A desarrollarnos hacia el futuro. Entonces, eso es muy interesante porque, lógicamente, esta es una derivación, ¿no? De la técnica de estudio de casos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se propone un caso hipotético, futuro o no, en el que se plantea a las personas situaciones irreales en el momento, pero a la que deben dar solución con los conocimientos e información de que disponen. Es decir, aquí te ponen en un lugar, por ejemplo, en una situación difícil, ¿no? ¿Y cómo harías tú para solucionar esa situación difícil? ¿Ya? ¿Cómo le darías solución a ese problema que te están imponiendo, ¿no? Entonces, es un caso supuesto, un caso hipotético, ¿y tú qué harías en ese caso? ¿Qué ayudas tendrías tú para dar solución a eso, ¿no? Entonces, la eficacia de esta técnica depende del caso propuesto y de la investigación que se haya hecho o que realizan estas personas para dar respuesta a ese caso, ¿no? Solucionándolo, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un grupo pequeño, se ingenia para elaborar un proyecto preferido, ¿no? Con una fantasiosa situación en el futuro, y su objetivo es estimular el desarrollo de la imaginación de las personas, ¿no? La imaginación creadora de los miembros del grupo, desvinculándolos de la realidad que los rodea, ¿no? Son casos hipotéticos, ¿no? Características, por ejemplo, es informal, permite liberarse de ideas preconcebidas y escaparse de la realidad. Y el número de participantes tiene que haber definitivamente alguien que lo dirija, un coordinador y un máximo de 10 participantes. En esta organización, por ejemplo, se precisa del proyecto por elaborarse, se prepara toda la información necesaria y el coordinador explica la técnica y plantea el tema del proyecto. El grupo se divide en subgrupos que desarrollan el proyecto simultáneamente y cada subgrupo sustenta su proyecto ante el grupo grande con intención de arribar o con conclusiones comunes, ¿no? La duración se establece en pausas, o sea, del tiempo, ¿no? Ahí se ponen de acuerdo ellos. Bien, o sea, todas estas técnicas te van a ayudar muchísimo en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, también hay otra que es experiencia de grupo, ¿no? Experiencias en el grupo. Aquí las personas, ¿no? Es lógico, ustedes están muy jóvenes, pero ya a través de los años ustedes van obteniendo experiencia. Cuando ustedes empiecen a laborar en el campo de la salud, se van a ir dando cuenta. Si se presenta un caso así, un caso así, o de tal o tal forma, entonces ya tú has ido obteniendo experiencia y tú puedes ayudar a dar soluciones, ¿te das cuenta? Ahora, cuando se trata de experiencias en grupo, aquí el objetivo es poner en comunicación a la persona con algunas circunstancias que le pueden ocurrir con la finalidad de prepararse para la toma de decisiones. Ya, entonces, ahí vamos a ver también que en este punto, aquí en análisis del humor, del rumor, el rumor, siempre cuando dicen, uy, hay el rumor, ¿no? Incluso hay dichos que se sacan, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Los rumores, ¿no? Se presenta un caso, se analiza su transformación o distorsión del mismo, sea consciente o inconsciente, ¿no? Por un grupo, ¿ya? Y entonces esto se realiza transmitiendo el mensaje de unos a otros y analizando el resultado final y cada paso de transmisión, ¿ya? Entonces,
de transmisión, ¿no? Del mensaje, claro está, analizando el resultado final, ¿ya? Bien, aquí vamos a ver otro punto, que es la asamblea. Aquí en estas asambleas, sí, en las comunidades se realizan, bueno, ahorita en este momento no, pero sí se acostumbra a realizar asambleas para mantener a las personas de la comunidad informadas, confirmar su compromiso respecto a las actividades de su comunidad o de sus organizaciones. Se compone de un auditorio o de una mesa directiva. Otro grupo participante en las asambleas es el de los proyectistas. Presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿cómo se realiza? ¿Ya? Aquí vas a ver, por ejemplo, la preparación, cómo se prepara, ¿no? Aquí el grupo elige una mesa directiva, ya que presente el auditorio, el material específico, ¿no? Aquí también se va a elegir un moderador, una persona que va a dirigir al grupo. El moderador no pertenece necesariamente a la mesa directiva, es muy importante. Y un auditorio que recibe la información de manera activa, y esto da lugar a diferentes tipos de discusiones a través de los cuales se van a ver debates, paneles, etcétera, ¿no? Y si el auditorio resulta demasiado numeroso, conviene hacer división de subgrupos, ya, para que sea más llevadero, ¿no? Se obtienen conclusiones definitivamente generales de los debates y discusiones, ¿no? O sea, al final se obtienen conclusiones generales y se debaten todas las discusiones y se realizan discusiones. Bien, cuando se hablaban, por ejemplo, de las asambleas importantes en la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización por ejemplo, del Mundial de la Salud, ¿no? De entidades internacionales muy importantes, ¿no? Entonces, una reunión planificada que va dirigida por un moderador, en la que participa un número amplio de personas, y su objetivo es discutir entre toda la cuestión con el fin de tomar decisiones o llegar a un acuerdo definitivamente mediante la votación de los asistentes. El listado de los temas a tratar se constituye en un orden, ¿no? Del día, el cual generalmente se elige con anterioridad, definitivamente, para ya llegar a tratar el tema, ¿no? Que sea deseado. Jornadas, también las jornadas son una serie también de reuniones concebidas para impartir instrucción e información específica en sectores particulares de trabajo. Ahí, por ejemplo, su objetivo importante es identificar, analizar o resolver problemas para inspirar a la gente hacia la acción o para crear conciencia grupal y despertar interés. Generalmente se programan para ser realizadas en varios días, esas jornadas. El grupo elige los temas específicos, el lugar y el tiempo destinado a esta jornada. El auditorio tiene la oportunidad de comentar dicha información, ampliarla y elaborar conclusiones. Y son una serie de reuniones concebidas para impartir instrucción de información específica, ¿ve? En sectores particulares de trabajo. Aquí todos los miembros del grupo previamente seleccionados presentan la información elaborada ante el auditorio, o sea, las conclusiones y todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Generalmente se programan para ser realizadas en varios días, en jornadas. Y el propósito principal es el de presentar información. La productividad depende de cómo los asistentes participen y cómo se realiza, cómo se prepara, ¿no? Aquí, por ejemplo, el grupo elige los temas específicos, ¿ya? Ahí el grupo elige los temas específicos, el lugar y el tiempo destinado a esa jornada. Los miembros del grupo, previamente seleccionados, presentan la información elaborada ante el auditorio. Y aquí también el auditorio tiene la oportunidad de comentar dicha información, ampliarla y elaborar conclusiones. También hay una guía de observación sobre el trabajo de grupos. Aquí, en esta guía, se llega a una conclusión, por ejemplo. ¿Estaban claros los objetivos de la reunión que se hizo? ¿Tuvo dificultades el grupo para iniciar su trabajo? ¿Cuáles fueron? ¿No? O sea, ahí se hace como una guía de observación sobre el trabajo de los grupos. Se decidió previamente cómo trabajar o se comenzó directamente. Participaron todos los miembros. ¿Quiénes no participaron? ¿Ya? Entonces hubo participación notoriamente mayor de algunos de los miembros
tuvo alguien alguna participación notariamente menor, ¿quién fue? Todos participaron del mismo modo, ¿ven? Entonces se ve en esa guía de observación, ¿no? Sobre el trabajo en grupo, preguntas, es una guía, preguntas, ¿ya? Y también hay otra que son las dinámicas grupales en el área educativa. Aquí la dinámica grupal es un campo de psicología social. Estas dinámicas de grupo aplicadas son procedimientos sistematizados de organización, desarrollo de la actividad grupal y que van a permitir la acción y desarrollo de todo el grupo, ¿no? Estas dinámicas no deben considerarse como fines en sí mismos, sino como instrumentos para el logro de los objetivos grupales. De eso se trata, ¿no? Entonces, a través de estas dinámicas, sirven para conocerse, buscar consenso, resolución de conflictos, cohesionar y fortalecer relaciones de grupo. Mire qué interesante, ¿no, chicos? Entonces, todo esto facilita que participen, que dialoguen, promueve el diálogo, analizan actitudes, favorece la comunicación por medio de la escucha, analiza las limitaciones de una comunidad determinada. ¿Ven? Entonces, ahí está. Otro punto, por ejemplo, vamos a ver variables a tener en cuenta en la selección de una técnica, ¿no? A ver cuál es la técnica adecuada que a ti te gustaría elegir, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los objetivos del grupo, ¿no? Por ejemplo, calificar de antemano qué se espera lograr con la utilización de la técnica para revisar el conjunto de técnicas disponibles con las que tú posees para el logro de ese objetivo que ustedes desean. ¿Y cuál es el tamaño del grupo? ¿No? Que recordar que el comportamiento del grupo depende en gran medida de su tamaño, ¿no? El grupo pequeño tiene mayor cohesión, más seguridad y confianza. También, por ejemplo, la madurez y entrenamiento del grupo, esto es muy importante también considerar este criterio al seleccionar, por ejemplo, la complejidad de la técnica y su naturaleza, ya que algunas ponen en juego costumbres adquiridas y que son muy movilizantes y otras requieren entrenamiento previo, etc., ¿no? Entonces, también vemos el ambiente físico y recursos que tú poseas o que se poseen en ese momento, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, las condiciones reales en que se desarrollará el trabajo, las necesidades de espacio, recursos físicos, humanos, tecnología, tal vez, tiempo, ¿no? Etcétera. En otro punto también esas variables son las condiciones y características del medio externo. Tener presente el contexto social, económico e institucional. Otras características de los miembros del grupo, pensar en sus edades, ¿no? ¿Qué edades están en qué grupos etarios? Experiencias y expectativas que tengan, el nivel de instrucción y prácticas anteriores, ¿no? Y también, por ejemplo, capacitación del coordinador, ¿ya? En esta del coordinador, en la capacitación del coordinador es evaluar la propia capacidad de proponer y realizar una técnica, o sea, el coordinador debe estar capacitado para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, la sugerencia tener en cuenta con el coordinador, ¿no? Que el coordinador debe abandonar la postura de profesor o directivo, ¿no? O directivo tradicional, ¿ya? Ser facilitador de trabajo. Él tiene que facilitar el trabajo, no presionar al grupo. No debe presionar al grupo. Debe escuchar atentamente a las personas y cumplir con el rol que se le ha confiado, ¿no? También que él debe confiar en el grupo, en sus capacidades, valores de ese grupo y tener paciencia, no desalentarse ni desalentar ante errores o fracasos, ¿no? Darle un tiempo al aprendizaje. Y también otro punto, poner en discusión aquellos aspectos que el grupo pueda decidir efectivamente, ¿ya? Entonces, no solicitar opiniones o decisiones que de antemano no se le han tenidas en cuenta. Otro punto es tener en cuenta todo lo que pasa al grupo, considerar no solo lo racional, también los sentimientos y emociones de las personas, ya que siempre están en juego, ¿ya? Ahora, otro punto también es analizar las propias dificultades
inhibiciones y temores y saberlas enfrentar con claridad y no subestimarse ni sobreestimarse, ¿no? Analizar ciertas dificultades que se puedan tener, ¿ya? Entonces, aquí hay también una diferenciación de las dinámicas grupales según los objetivos, que emplear estas técnicas grupales es conocer sus principios conceptuales. El trabajo sobre el grupo con objetivos determinados en función del mismo, con una planificación adecuada, un seguimiento y coherencia, ¿no? Que se haga en ese trabajo. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Así es, chicos. Uy, esto está fallando ahorita. Uy, bien, chicos, ¿alguna preguntita? Me está fallando la máquina, chicos. Gracias. A ver, dejo un ratito de compartir. Está fallando la máquina. Oh, Dios mío. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, ¿quiénes llegaron al final? ¿Al Caguamán llegó? ¿Está ahí? Profesora, Rapidito, presente. por favor, porque la máquina no me está acompañando ahorita. A ver, Presente, Alcahuamán. profesora. Llegó. Presente. Ya, ok. Llegó Cárdenas Cucigualpa. Ella no, ¿no? A Chávez Ayala, Merly. Chávez. ¿Está De Chávez? Miss. Ya, ok. Sí, presente, Miss. Chipana llegó. Presente, profesora. Ok. Llegó Escate Córdoba Isbet. Sí, profesora, buenas tardes. Ok, buenas tardes. García Bustamante Karen llegó. Parece que no llegó. Ok. Llegó Hernández Chacaliaza Angie. Angie. Está Inca. Sí, profesora, presente. Ok, Inca. Está Mendoza Guamaní. ¿Sí? Jacqueline. ¿Estás? Está Monje López. Monje. No está. Nieto. ¿Estás, Nieto? No le he visto. Profesora, disculpe, de Nieto Cucho me ha escrito y ella tiene un problema ahorita de personal y me ha dicho que Ya. esta clase no va a entrar tampoco mañana. Ya, ok, ya estamos terminando. Quispe Canales está. No está. Ramírez Quispe Rosa Cristina está. No está. Está Reyes Muñoz José Luis. Yarasca Meneses Lady. Yarasca. Está Junchaya Quije. Junchaya. Tatiana. Zairitupa Chacaltana está. Ya. Ya, los que no he llamado es porque yo los vi en mi listita, ya los tengo a todos registrados, ¿ya? Entonces no hay problema. A ver, Echegaray, ¿quién es Echegaray? ¿Quién es? Nicolás Echegaray. Su primer apellido, a ver. ¿Quién es Echegaray? ¿Quién es Echegaray, ah? Por favor, dígame su nombre completo. Buenas tardes, profesora Ramos Echegaray, Gianfranco. Ah, Ramos Echegaray. Ramos Echegaray. ¿Dónde está? No te tengo en mi lista. A ver. Sí, ya no venías ya. Todo de faltas. ¿Qué pasó? Oh, Dios. Ramos Echegaray. ¿Qué pasó, Ramos? Bueno, no sé qué problema tendrá, pero yo ya la verdad que decía Nicolás, dice algo, se me parece que le he visto, pero ha sido una vez que llegaste, García Bustamante. Está García Bustamante. Ya. Ok. Bien, chicos. A ver, alguna preguntita, algo, porque miren, sí, el tema es larguito y de verdad que son dinámicas que
que te van a ayudar mucho en el trabajo. Cuando ustedes se dirijan a la comunidad, a un centro de salud donde ustedes van a laborar, de repente van a trabajar en salud pública, ustedes van a tener que coordinar con, por ejemplo, con los líderes de la comunidad de esa zona y trabajar así en equipo, ¿no? Y ustedes ya elegirán qué técnicas van a aplicar en esos grupos de trabajo. Por ejemplo, cuando se trabaja en bien de la comunidad, ¿no? En el desarrollo de alguna actividad, de algo por el bienestar de todos, lógicamente que se ayuda con estas técnicas, ¿no? O sea, te facilita mucho el trabajo, organizarte y cómo llevarla a cabo, ¿ya? A ver qué dice Evanan, Lady. ¿Qué piensas tú de estas técnicas que hemos estado conversando, Lady? A ver, Lady. Buenas tardes. Buenas tardes, Lady. ¿Qué pasa? Escucha, Miss, ¿no? Sí. Te escucho. Opino que acá en adelante, cuando salgamos, cuando terminemos esta carrera, va a servir mucho lo que nos ha explicado sobre este tema Sí, y explicar a la población, ¿no, Miss? sí, lógico. Bien, Eso chicos. Ujú. O sea, elegir qué técnica tú vas a aplicar, ¿no? Con cuál te vas a ayudar para lograr trabajar con la comunidad o con el grupo social al cual tú te dirijas, ¿no? Esto es muy importante, léanlas bien y no se olviden, chicos, que el día de mañana, ¿no? De mañana 27, tienen una evaluación desde las 20 horas, o sea, de las 8 de la noche, hasta las 23:59. Un intento, 1 hora, 10 preguntas para resolver sobre el tema que hemos conversado. Póngale punche, pues chicos. Veo que muchos no responden, no sé qué está pasando, porque ahorita es cuestión de que ahorita ustedes, por ejemplo, entren y se pongan a leer sobre esto. Nada más. Pónganse a leer, pregúntense, respóndanse a ver qué tipo de técnicas usaría, en qué consiste, etcétera, ¿no? Entonces, señorita Toledo, veo que usted no manda trabajos. Toledo Salazar, no manda trabajo, no ha dado examen. Bueno, yo no sé. Lógicamente, no dar trabajos, no dar examen, les va quitando opciones, pues. ¿Ya? Hay una tarea también en la plataforma, ¿ya? Son 4 preguntas, creo, 5 preguntas. Y su evaluación el día de mañana. ¿Ya, chicos? Ya. Tatiana Toledo, dices que dio el examen, entonces no lo enviaste porque no he visto tu nota, hijita. Escúchame, esto es bien importante. Cuando ustedes estén dando su examen, controlen el tiempo, porque ella me dice, sí he dado mi examen del mes, claro, del mes que pasó. Del mes que pasó, a ver, vamos a ver. Pero yo he tomado un examen la semana antes que se fueran de vacaciones, recuerden. Oye, Toledo, tienes que ponerle más énfasis, ¿ah? La semana antes que se fueran de vacaciones, antes de la semana del señor de Lourdes, que descansaron una semana, yo tomé un examen y no lo has dado. No manda tu tarea de esa semana ni el examen, ¿ya? Preocúpate un poquito más, ¿ya? Entonces, por favor, es su futuro de ustedes. Ustedes son los únicos responsables de su futuro. Nosotros solo brindamos la instrucción, las guías, pero ustedes son los responsables de su vida. Ya, mande sus tareitas, ya, Tatiana. Ya, póngale más punchijita, ya, está bien, ya. Ya, chicos, cuídense mucho, ya. Cualquier cosita me comunican con el delegado, ¿ok? Cuídense. Bye, bye. Cuídense, voy a finalizar porque la máquina no sé qué está pasando. Ya que descanse. Oh.